vamos a estar compartiendo esta charla de buenas prácticas para mantener la reputación online de la marca y de empresa. Vamos a estar compartiendo temas éticos con los doctores Facundo Larumbe y el doctor David Oliva. Así que bueno, como esta es una charla, básicamente en formato charla-taller, lo que les pedimos es que liberen sus cámaras y la mantengan encendida si lo desean. Y bueno, básicamente los micrófonos apagados mientras conversamos, y luego habrá momentos de interacción y preguntas que van a estar coordinados por este equipo de facilitadores. Les damos la bienvenida entonces a ellos. Quisiera compartir con ustedes un breve currículum para esta oportunidad, para no tomarles más tiempo. Les comento que el doctor Facundo Larumbe es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, aquí de Uruguay. Es integrante del equipo de arbitraje comercial internacional que representa a la Universidad de la República en Uruguay en distintas competencias a nivel nacional. Y el doctor David Oliva es abogado de University Mayor de San Simón, de Bolivia, magíster en Derecho de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de SADE Law School, posgrado en Management for Lawyers de SADE Law School, miembro del Observatorio Interamericano de Protección de Datos y miembro de la Red Interamericana de Derecho Informático, cofundador de Legal Hackers Santa Cruz. Así que un placer realmente tenerlos aquí, a estos dos especialistas. Bienvenidos, un gusto. Y Muchas van a gracias. compartir su presentación, ahí está. Bueno, muchas gracias, Eleonora, por tu presentación. Realmente primero quiero felicitar y agradecer a DERES por este ciclo de capacitaciones que están haciendo, y bueno, en este caso eligiendo un tema que es bastante actual y que en realidad nos involucra a todos, tanto a consumidores, a empresas, así que la verdad felicitarlos por eso. Con mi colega David Oliva vamos a estar explicando algunas cuestiones que hacen a las nuevas tendencias del uso de Internet, algunos problemas que pueden presentarse, tanto a las empresas como a los consumidores, y bueno, si se quiere algunos consejos, algunas herramientas para tener en cuenta a la hora de enfrentarse a este tipo de cuestiones. Podemos pasar quizás, David, a la siguiente, ahí está. Bueno, la vida cotidiana de todos nosotros ha cambiado, y con esto de la pandemia la virtualidad ha adquirido otro espacio. Antes las actividades que realizábamos y que tenían un ámbito presencial ahora han cambiado, y la virtualidad está ganando su espacio. Y una de las mayores expresiones que tiene esto es el comercio online. Es decir, antes nosotros teníamos que ir hasta una tienda formal, teníamos que, no sé, si queríamos comprar una prenda de vestir, dirigirnos hasta allí, elegirla, ver con la vendedora, pagar. Y todas esas cuestiones han ido cambiando, y ahora tenemos muchas herramientas que nos permiten realizar compras, efectuar transacciones sin la necesidad de tener que estar trasladándonos hacia esos espacios. En este sentido, el comercio online puede definirse como ese ámbito de transacciones, de actos de comercio, que en definitiva se celebran a través de una plataforma virtual, sin la necesidad de desplazamientos físicos, y que genera una mayor interacción, otra inmediatez entre las empresas y entre los consumidores. Hay un vínculo mucho más estrecho, si se quiere, y no tan distante como era quizás anteriormente, cuando estábamos en la era netamente presencial. Pasamos a la siguiente. Bueno, con este cambio que se ha venido dando en el comercio online, lo que ha habido realmente es un crecimiento exponencial en lo que hace a la oferta, tanto de productos como de servicios que se comercializan por la web. Es muy fácil pensar que ahora tenemos muchos servicios, por ejemplo, servicios financieros, servicios de hospedaje, servicios profesionales que se prestan a través de la web, y que no es necesario hacerlos a través o de manera presencial. En este sentido también es mayor la oferta que tenemos de productos y de servicios. Pensemos, por ejemplo, si uno quiere adquirir un par de calzados acá en Uruguay, seguramente si va a alguna tienda física va a tener algunos modelos para elegir por determinado precio. Sin embargo, eso puede hacerlo a través de Internet, haciendo una compra en el exterior y adquiriendo productos que tienen quizá otra calidad, que hay mucha más variedad,
y que también los precios pueden ser mucho más accesibles o beneficiosos para el consumidor que lo que se puede encontrar en el mercado local. También es cierto que esta beta se ve reflejada en aquella persona o empresa que está emprendiendo su negocio o que está iniciando. Es mucho más fácil quizá darse a conocer a través de distintas plataformas digitales, de redes sociales, de sitios web, que si uno piensa que antes tenía que establecer su negocio, pensar en el local, el alquiler. Entonces, bueno, es también una herramienta, si se quiere, que facilita el inicio de un negocio y por supuesto también cuando es un negocio que ya está establecido, mantener ese contacto y quizá dar mayor publicidad a los consumidores. En ese sentido también las nuevas formas de pago y la tecnología han contribuido a que esto sea posible, a que por un lado hayan emprendedores que puedan desarrollar sus negocios y también consumidores que fácilmente pueden adquirir esos productos o servicios sin la necesidad de estar trasladándose para hacer efectuar el pago, o, en fin. Por supuesto que las redes sociales ha sido el último boom, si se quiere, en este sentido, en lo que hace a la comercialización de productos, pero también en los últimos años se ha observado una variación en el sentido de que, más allá del contenido social de estas redes, también ha sido, digamos, un ámbito donde el comercio ha ingresado y se puede ver hoy en día como personas físicas, individuos, como tanto empresas también, están comenzando a ofrecer sus productos y servicios a través directamente de las redes sociales. Acá también la publicidad juega un rol preponderante, porque si uno ingresa, sea Instagram, Facebook, LinkedIn, o ingresa incluso a YouTube, va a ver que la publicidad es un elemento constante en todas esas plataformas, y eso también demuestra el interés que tienen las empresas de estar en este tipo de ámbitos donde sabemos que hay muchos consumidores que continuamente están ingresando a las redes y que por tanto, bueno, es un buen espacio para poder visibilizar sus productos y sus servicios. Por supuesto que el coronavirus y la pandemia ha contribuido en todos estos aspectos. De la noche a la mañana tuvimos que, bueno, modificar toda nuestra vida cotidiana, nuestras conductas, adaptar nuestros hogares para trabajar desde nuestras casas, ver qué elementos nos hacían falta, y bueno, por eso también es un gran tema que hay que tener presente, porque también, así como viene todo lo bueno, también vienen algunas cuestiones que no son tan buenas y que es importante estar alerta y saber cómo manejarse frente a alguna situación desafortunada que puede llegar a suceder. Pasamos a la siguiente. Ahí, en esta gráfica, nosotros podemos ver, esto es una gráfica que nosotros hicimos a raíz de nuestro monitoreo, de nuestro software de monitoreo online, que se llama Horus, y que allí pueden verse cómo ha aumentado, a raíz de la pandemia, el número de denuncias por distintos actos ilícitos que se venían cometiendo en la web. Ahí se ven países como en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México. Ha habido un crecimiento exponencial de denuncias en la web debido justamente, bueno, a situaciones de estafa o a situaciones indebidas donde quizá se efectuó un pago y nunca llegó el producto. Entonces, bueno, todo eso ameritó un crecimiento en lo que hace al reclamo y que quizás antes no era tan frecuente con el tema de la pandemia. Aquí también podemos ver cómo ha cambiado el comportamiento del consumidor con el tema de la pandemia. Es decir, antes había distintos intereses en lo que hacía a la adquisición de productos y servicios, y con la pandemia puede verse claramente cómo hay productos como la electrónica y el hogar también, en donde se puede ver claramente un aumento en la adquisición de estos productos, y esto claramente tiene una razón de ser, y es que va asociado al hecho del home office, el trabajar desde casa que estábamos hablando anteriormente, y que bueno, eso significó la adquisición de productos que quizás en nuestras casas no los teníamos o eran necesarios. No sé, pensemos en las cámaras para poder participar en videoconferencias, micrófonos, sillas para los escritorios con computadoras, y por supuesto también el hogar, de alguna forma readaptarlo para que sea un espacio no solo de convivencia entre familiares o amigos, sino también un espacio de trabajo,
que muchas veces eso significaba alguna dificultad o desafío, si se quiere, para poder generar esos espacios físicos dentro del hogar para poder tener un buen desempeño en el trabajo. Y aquí también vemos un poco lo que comentábamos anteriormente en esta gráfica, el hecho de cómo las redes sociales también empiezan a ser un ámbito donde se empiezan a comercializar productos y servicios. Antes, en su origen, la red social era básicamente un ámbito para que las personas se pudieran conectar, sea a nivel profesional o a nivel de amistad o lo que sea, y poco a poco se ven como a partir de 2018 en adelante hay un gran crecimiento en lo que refiere al uso de las redes sociales como espacios para el comercio online. No sé, si empezamos, por ejemplo, en Marketplace, en Facebook, por ejemplo, que es un sitio donde uno puede ver que hay comercialización de cualquier tipo de producto, es un claro ejemplo de esto, de la gráfica que venimos mostrando acá, de cómo ese aumento se ha ido no solo sostenido en el tiempo, sino también que ha aumentado. Y aquí doy paso a David para que continúe con la presentación. Muy bien. Estimados, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo quiero abordar el tema desde un ámbito más filosófico. Es muy gracioso que vengan abogados a hablarles de filosofía, pero es que la ética es necesariamente una rama de estudio de la filosofía. Y yo como abogado necesito desprenderme de mi rol de abogado, de hombre que sigue lo escrito, lo estructurado, para que comencemos a hablar de algunos aspectos más subjetivos que nos atañen hoy día. Entonces, hasta ahora hemos hablado de lo que es el comercio electrónico. Perfecto. Sabemos que la tecnología ha revolucionado la forma de hacer negocios. Ha revolucionado eliminando dos aspectos muy importantes, el tiempo y el espacio. Actualmente gente en Bolivia puede hacer comercio con gente de Uruguay en tiempo real, algo que antes era imposible y tenías que esperar meses para que te llegue la carta, ¿no? Entonces, hemos eliminado el tema del tiempo y el espacio. Perfecto. Pero más allá de las ventajas, eliminando barreras para el comercio, también hemos agregado nuevas capacidades, posibilidades. La pregunta realmente con todo esto ¿es ético realizar todo lo que la tecnología nos permite? Es curiosa la pregunta porque en un momento anterior, cuando el ser humano no podía hacer muchas cosas, nuestro intelecto nos retaba con la pregunta de, ¿podré hacerlo? ¿Algún día podré hacer que mi negocio sea internacional, me logre globalizar sin tanto costo económico? Porque claro, a medida que el negocio fue avanzando, los empresarios se dieron cuenta que la globalización es muy importante por la misma hegemonía. Si tú logras hacer que tu producto llegue a muchas partes del mundo, no solo estás repartiendo producto, sino que también estás repartiendo filosofía de vida. Porque una buena empresa es una empresa que tiene filosofía estructural. Una empresa que sabe hacia dónde va, por qué va y cómo llega, es una empresa que está bien construida por dentro, que logra hacer que todo su personal confíe en la empresa. Y junto a la globalización, las empresas logran llegar a otras partes del mundo y logran, con suerte, llegar a una hegemonía, donde personas de otra cultura, de otra tierra, logran conectarse, logran ser afines con esta filosofía. Entonces, en un primer momento, los empresarios pensaban, ¿podré llegar a hacer esto? Y la tecnología nos demostró que sí podíamos. La tecnología nos demostró que como especie hemos logrado ser capaces de materializar lo que soñamos. Entonces, la segunda pregunta que nos tenemos que comenzar a hacer y que no siempre se hace es si es ético poder realizar todo lo que la tecnología nos permite. Porque dentro del comercio online tenemos que preguntarnos necesariamente qué hacemos con los datos de nuestros clientes. Una gran diferencia entre el comercio tradicional y el comercio online es que podemos llevar un registro a tiempo real de nuestros consumidores y usuarios, que no es lo mismo, ¿no? Porque el usuario puede ser alguien que está chequeando tu página y el consumidor ya es el cliente efectivo.
Entonces, ahora con la nueva tecnología podemos llevar un registro real de quienes están bien. Y hasta aquí estamos bien. Yo les diría, ya aquí haciendo un paréntesis y poniéndome en el papel de empresario, más que filósofo o abogado, como empresario yo les digo, llevar un buen control de los datos de los clientes es muy importante, porque con esto podríamos incluso mejorar los perfiles de comercialización para ellos. Si yo todo el tiempo estoy revisando una página web de ropa y siempre estoy buscando el catálogo de pantalones jean, y yo veo que su catálogo es muy escaso, solamente tienen 2 marcas para pantalones jean. Una buena gestión del comercio electrónico les permitiría ver que yo como usuario siempre entro a esa categoría y nunca compro nada. Entonces, ahí el empresario podría decir, bueno, quizás hay gente interesada en este producto, tenemos que dotar de más marcas, más variedad para que el cliente se sienta cómodo y pueda comprar algo, ¿no? Entonces, es así como se hace una buena gestión comercial de los datos. Tú estudias la data, ves las necesidades y las cumples a través de nuevos servicios y productos. Hasta ahí estamos muy bien. O sea, yo como empresario se los digo, esa es una buena gestión comercial de los datos. Perfecto. Ahora, cerramos el paréntesis empresarial y volvemos al filósofo. Y yo les digo, pero entonces, ¿controlamos nuestras ventas o vigilamos a nuestros consumidores? Porque, por supuesto, si sabemos que hay una gran mirada al comportamiento humano y que a través de estos datos podemos hacer ciertos movimientos que incentiven al usuario para que compre, nos tenemos que preguntar hasta qué punto estamos controlando ventas o estamos vigilando a los consumidores. Y es el típico chiste recurrente que ocurre con Facebook, con Instagram. Yo ayer estaba viendo unas sábanas para mi dormitorio, ¿no? Y decía, pucha, que quisiera sábanas color azul marino. Y eso lo estaba chateando por WhatsApp, ¿no? Porque bueno, en Pinterest también estaba viendo imágenes de dormitorio porque quiero remodelar el dormitorio, lo quiero hacer más oscuro, esto que el otro, ¿no? Y, y tal cual, acto seguido, entro a Facebook y me comienzan a aparecer publicidades de Multicenter, que es una empresa aquí en Santa Cruz, Bolivia, y me dicen sábanas a mitad de precio. Y yo, mira vos, o sea, automáticamente genera una sospecha, ¿no? Y yo lo primero que digo es, mi celular está activado, con qué plataformas está conectado, por qué saben lo que quiero comprar. O sea, sí, gracias, sí lo quería comprar. De hecho, dije azul, ya, si me van a vigilar, vigílenme bien y ofrezcanme el producto porque hasta ahora no encuentro el cubrecama azul, ¿no? Pero, pero todo esto te genera una crítica y es, ¿hasta qué punto está bien? O sea, aquí estamos hablando de sábanas, perfecto. ¿Qué pasa si hablamos de créditos bancarios? O sea, el sector banca. El tema del crédito bancario, adquirir un crédito bancario no es cosa menor, ¿verdad? Tienes que tener un buen soporte económico, o sea, endeudarte es un compromiso de años. Y es un compromiso que conlleva una responsabilidad patrimonial para asegurar el crédito. ¿Qué pasaría si los bancos comienzan a tener un open data? Una banca abierta con todos los datos. ¿Qué pasa si el banco pudiese ver? Aquí en Bolivia no hay ninguna ley que te lo permita, pero hace unos años estábamos trabajando en algunos proyectos de ley porque estas son las miradas que se quiere hacer a la información. ¿Qué pasaría si yo agarro mi tarjeta de crédito y comienzo a comprar cosas, ¿no? Comienzo a comprar muebles de domicilio. De repente comienzo a chatear y digo que quiero sábanas, que quiero esto, que el otro. Y digo, no, es que no me gusta vivir en alquiler, quiero terreno propio, esto, que el otro. ¿Y qué pasaría si el banco tiene toda esta información y me comienza a bombardear con información de crédito para que me compre una vivienda? Y es más, o sea, el banco sabe cuánto gano, sabe mi capacidad crediticia. ¿Qué pasa si con toda esta información, aún sabiendo que no sería lo recomendable financieramente para mí endeudarme, no hay día que yo pueda dormir sin ver un posteo de por qué sacar un crédito? Entonces, aquí ya llegamos a un punto en el que no solamente una venta, ¿no? Sino también es una vigilancia. O sea, ya quiero ver si el chico está comprando más cosas, quiero ver sus conversaciones, quiero ver si se está quejando de la incomodidad de un alquiler, digamos, ¿no? Ya reforcemos, pongamos un meme de lo cómodo que es vivir solo, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a atacar ya otros aspectos íntimos de la persona, ya también juegas con filosofía, ¿no? Eso es muy interesante porque el que tiene los datos tiene el control. El problema del ser humano, yo creo que el gran debate siempre va a ser
la capacidad versus el deber, el que puede versus el que debe. Pero es que no es una rivalidad nueva, sino es la historia del ser humano. La misma psicología, cuando te pone al yo y al super yo, hay como que una construcción moral dentro del ser humano que todo el tiempo te está diciendo, no hagas, haz, no hagas. Entonces tú tienes un instinto, tienes al yo que está lidiando entre el ello y el super yo, y tienes el super yo que te está diciendo, haz, no hagas. Pero ¿qué pasa cuando no es tanto un debate interno, sino externo? Si es la empresa la que está en este momento debatiendo si hacer o no hacer con el consumidor. Entonces, ahí entramos en otro aspecto de debate. Es un debate filosófico necesariamente. Y yo tengo la tecnología. O sea, gracias siglo XXI me has dado todas las herramientas. La pregunta es, ¿debo hacerlo? ¿Es ético? Y aquí entramos un poco a la normativa de datos personales. Como les digo, no voy a hablar como abogado, no los quiero aburrir con leyes, pero es importante que sepan que en Uruguay sí hay una normativa de protección de datos, está vigente. Actualmente existe una autoridad que fiscaliza que las empresas estén cumpliendo con los datos personales, les exigen registro de base de datos, les exigen que tengan políticas de privacidad, les exigen que indiquen qué van a hacer con esa información. ¿Y por qué surge esta obligación legal? Para que haya una obligación legal, necesariamente tiene que haber una necesidad social, ¿ya? El derecho funciona a través del reconocimiento de bienes jurídicos, es decir, la vida es importante. La vida es tan importante que no se lo vamos a dejar a la ética que defina si es bueno o es malo matar, ¿no? Porque la ética como tal estudia la moral y la moral es muy subjetiva. Entonces, muy difícilmente nos vamos a poner de acuerdo en valores morales objetivos. Podemos reconocer que la vida es buena, pero luego ya entrarán otros debates y hasta qué punto y demás cuestiones, ¿no? En cambio, el derecho como tal, te fija las normas y te dice, está muy bien tu debate filosófico, tómate tu café, tu mate con tus colegas, pero el derecho lo cumples, objetivamente lo cumples. Y eso lo hace porque los datos personales en Uruguay ya se dieron cuenta que hay empresas que están haciendo mal uso de los datos. ¿Y qué tipo de malos usos podemos encontrar con los datos personales? Yo les pongo un ejemplo de qué pasa si yo tengo una aplicación de, de, de salud, de farmacia tecnológica, que hoy en día están muy de moda y tienen su propia regulación, pero hay gente que saca lo que puede de Internet. Entonces, yo para poder vender ciertos fármacos a través de Internet, pido registro en la página, pido datos personales, y como yo soy el dueño de la página, puedo decidir qué tipo de formulario te voy a presentar para que te registres, ¿no? Y te comienzo a preguntar cuál es tu dieta, esto que el otro. Sí, mientras más información yo tenga y no te explico para qué uso tus datos, tú nunca vas a tener la certeza de qué hago realmente con esa información. Puede ser que yo la venda, puede ser que yo venda tu información, puede ser que la comparta con terceros. El problema sería qué tercero, ¿no? ¿Qué pasa si ese tercero como tal eh, tiene comida chatarra, digamos, ¿no? Es una empresa de comida chatarra. Aquí yo tengo dato de que tú todo el tiempo estás consumiendo productos para bajar de peso, o sea, no tienes ninguna contraindicación médica, pero realmente estás consumiendo productos para bajar de peso, y le digo, a esta persona le gusta comer, ¿no? Entonces voy a transferir esta información a una empresa de comida rápida, que la empresa de comida rápida le dé comida porque no se va a morir por comer esa comida rápida, y al mismo tiempo va a querer seguir dependiendo de mi producto que le vendo porque va a querer seguir bajando de peso, ¿no? Entonces, ejemplos como estos que parecen muy sencillos, existen a un nivel macro y a un nivel un poco más oscuro cuando hablamos de datos de información crediticia, cuando hablamos cuentas bancarias. Hay mucha gente que da tanta información y luego son estas páginas las que venden la información para hacer actos de phishing, que luego ya el doctor Facundo les va a comentar un poco del phishing. Pero es para que vean que realmente tenemos que tener un control jurídico sobre los datos. La ley te pide que, por favor, bajo pena de sanción, tú puedas especificar a tus usuarios para qué vas a usar la información. Tienes que decirle, yo voy a capturar este dato y va a ser únicamente para brindarte este servicio. Si tú no cumples con lo que estás diciendo, la autoridad te sanciona, la GESIC.
te dice, bueno, ¿por cuánto tiempo vas a conservar la información? 5 años. O bueno, lo voy a conservar mientras dure el servicio. Más de esto no requiero su dato. Luego también te piden cosas un poco más técnicas, como que la información que tú captures o recolectes no la, no la hagas pública, tienes que hacer que los datos sean anónimos, porque no es lo mismo que yo como empresa trate datos anónimos. O sea, yo quiero saber si mi producto vende para gente de 15 a 18 años. No tengo por qué saber si David Oliva está comprando este producto cada viernes, entonces el próximo viernes para que me compre le voy a poner una rebaja del 50%, ¿no? Porque yo puedo, o sea, si yo no hago anónimos los datos, mi equipo de marketing pueden realmente hacer consumista a mi cliente, ¿no? A ver, el consumo es bueno para el negocio, por supuesto, pero yo creo que el consumo inteligente, el consumo ético, genera más fidelización hacia los usuarios que un consumo abusivo por parte de la tecnología, ¿no? Eso es por eso que incluso en Europa han normado el uso de la inteligencia artificial y te dice que está prohibido que tú tomes decisiones generadas automáticamente por inteligencia artificial. Es decir, que cualquier decisión que tú tomes tiene que ser tomada por una persona que tranquilamente se puede apoyar por una inteligencia artificial como herramienta, pero nunca van a delegar a la herramienta que tome esa decisión, porque tomar ese tipo de decisiones en hábitos de consumo pueden ser destructivos para los ingresos y recursos financieros de la persona. Entonces, ese es el tipo de pensamientos que tenemos que tener. A ver, un ejemplo muy fuerte que hubo en España con Ryanair era el tema de los pasajes. O sea, con las cookies no son realmente galletitas, sino que son instrumentos electrónicos que cuando yo ingreso a la página se me instalan en mi computadora y pueden ver todo lo que yo estoy haciendo en la página. Y cuando me voy, la información queda capturada en la página. Entonces, no es que propiamente tienen datos personales, no es que saben que David Oliva de tal edad, sino que saben que el usuario con IP tantos, cuando ingresa acá, hace este mapeo de la página y ve si estoy entrando a ver. En el caso de Ryanair, ven si entro a ver pasajes a qué países. Entonces, ocurrió mucho que estas empresas de vuelo, y si te detectaban que tú siempre entrabas los viernes a las 10 de la noche a ver pasajes, entonces te subían el precio. Te subían el precio porque sabían qué días veías y sabían qué días comprabas. Para el día de la compra te comenzaban a inflar los precios. Ese tipo de cosas, o sea, son jugadas que como usuarios confiamos en el comercio, pero si nos van a estar subiendo el precio solamente porque saben que estoy entrando, tampoco es muy ético, ¿verdad? Cosas como esas. Pero es para que tengan el pantallazo de que los datos, más allá de que hay una obligación legal, como empresa también tenemos, no les diría obligación, porque cuando yo hablo de moral no me gusta hablar de obligación, sino que también podríamos tener la posibilidad de filosofar sobre el tema. Aquí ya cerramos el espacio filosófico patrocinado por Kant, el filósofo con el imperativo kantiano que nos decía qué hacer y qué no hacer. Pero aquí ya volvemos un poco a materia comercial, ya. Aquí ya nos podemos espabilar un poco y hablar nuevamente de lo que son los negocios, ¿no? Reputación online. Comencemos hablando de identidad corporativa. Y esto no lo voy a abordar únicamente como abogado marcario, ¿no? Quiero meter una introducción más de empresa. Identidad corporativa sabemos que son los valores que la compañía desea que el público asocie a su producto o servicio, con el objetivo de diferenciarse del resto de competidores. Se refiere a los valores, rasgos y elementos de expresión que la definen y dotan de personalidad. En el tema del comercio electrónico online, es muy importante el tema de la identidad corporativa. Porque anteriormente, cuando pensábamos en una identidad corporativa de empresas físicas, muy poca gente conocía los valores. Si los conocían muy bien es porque la empresa hizo mucho trabajo de marketing. Los valores, los rasgos, los elementos, todo esto, la única forma de comunicar estos valores, esta identidad marcaria, era a través de un buen servicio. O sea, que cuando el consumidor entra a un lugar y recibe el servicio, realmente conozca la empresa. Y antes del Internet, la globalización era más complicada, la comunicación, la información. Entonces, realmente las empresas que trabajaban en una era pre-Internet
con una buena identidad corporativa han sabido hacer muy bien las cosas, ¿no? Siempre tienes que pagar publicidad para el tema de la identidad corporativa porque el ser humano aprende mucho de lo que ve y escucha. Pero podemos hablar de grandes empresas como Coca-Cola, por ejemplo, que hasta hoy en día y mucho antes del Internet tenía bien establecidos los valores, ¿no? Coca-Cola siempre ha representado, por ejemplo, la familia, que siempre haya un motivo en la mesa para compartir, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es porque tienen bien trabajado la identidad corporativa. Ahora, hay una identidad visual en todo esto. Y ya no hablamos propiamente de los valores de la empresa, ¿no? Sino visualmente cómo se ve una empresa. La manifestación visual de la identidad es la marca. Se construye mediante una combinación de elementos tangibles empleados para identificarla. La marca gráfica, colores corporativos, tipografía. La marca es muy importante, de hecho, y no lo digo solo porque seamos abogados marcarios, sino porque comercialmente entendemos su necesidad, su utilidad en el mercado. Somos seres humanos que asociamos mucho las imágenes con los servicios. Entonces, si tú tienes una marca con buena presencia, puedes identificar el servicio que te están dando a una empresa. Aquí ponemos de ejemplo Puma, ¿no? Hay que ser coherentes con la identidad visual. Obviamente para las empresas es más fácil contratar servicios de marketing especializados, identidad corporativa, que es siempre lo recomendable. La suerte para muchos emprendedores, para startups, antes no sabían realmente el valor de la marca, es lo último que hacían, y hoy en día todos básicamente saben que la marca es lo más importante, y si tienes que invertir en un gasto, que sea en tu identidad corporativa, para que tu marca sea presentable, sea identificable, y sobre todo, y esto es un consejo para los emprendedores, es que la marca siempre esté registrada, ¿no? Porque tiene que estar dentro de los gastos. Cuando un emprendedor viene y me dice, a ver, aquí está mi estructura de gasto, estoy invirtiendo bien en esto, en personal, en producto. Le digo, está muy bien, pero te está faltando poner un presupuesto para el registro de marcas, porque es necesario. Porque ¿de qué te sirve que inviertas tanto en verte bonito si tu marca no va a tener existencia legal hasta que la registres? Entonces, siempre hay que, al lado del comercio, el derecho siempre tiene que estar, ¿no? La marca, y como les digo, sin entrar en temas técnicos, pero para que entiendan un poco el uso, la marca te da un derecho de uso. Tú puedes emplear tu marca donde tú quieras, en tus vitrinas, en tus estantes, en tu papelería, perfecto. O puedes licenciarla, si tu empresa tiene una mirada de franquicia, puedes hacer que una persona tenga el uso de tu marca y te pague un royalty. Y hay un derecho de prohibición. Cuando una persona de mala fe emplea tus signos distintivos, tú puedes pedir que retire el producto. Tú puedes pedirle que se suspenda el uso cuando tiene una licencia. Entonces, en grandes rasgos, sin entrar en tecnicismos, la marca te da estos dos derechos, un derecho de usar y un derecho de prohibir. Lo cual está muy bien porque como empresas también tienen su propia identidad. Y como les dije, la identidad visual es muy importante. Entonces, un derecho marcario te protege esa identidad visual. Si no, estaríamos entrando en temas de que cualquier persona pueda hacerse pasar por mi marca, ¿no? Y la confianza, justamente anoche filosofaba sobre el tema de la confianza. La confianza nace mucho por el tema del conocimiento. Es como que cuando somos personas naturales, ¿por qué vas a confiar en mí? Mínimamente me tienes que conocer. O sea, si no sabes quién soy, si no tienes un referente de mí, si no soy amiguito de tal persona, no sabes quién soy un desconocido. Entonces, como desconocido, desconoces si mis productos y mis servicios son buenos. Pero a medida que me vas conociendo, ¿qué pasaría si yo entro a esta sala y mi cámara está apagada? Si hubiese una imagen negra, no sabrían quién les está hablando. O sea, por lo menos quieren saber si les estoy sonriendo cuando les hablo, si estoy enojado. O sea, el conocimiento genera confianza. Pasa lo mismo con las empresas. La identidad te va a ayudar a identificar, a asociar. Y con esos dos elementos, uno se siente más cómodo hablando. Y con la comodidad llega la confianza, ¿no? Y para poder preservar todo ese trabajo, porque es un trabajo de años, hay que registrar la marca. Esa es la verdad. Reputación online. Ahora ya pasamos a otro tema. Hasta aquí hemos hablado un poco de la tecnología, las capacidades.
la tecnología, las posibilidades, hemos visto un poco el comercio electrónico y la marca. Ahora hablemos de la reputación online. Esto es un trabajo que lo tienen que hacer enteramente con sus asesores de marketing, de comunicación. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la reputación de la marca en Internet es la imagen que los usuarios conciben sobre la empresa a momento de buscarla en motores de búsqueda, en las reseñas de su plataforma de comercio electrónico o en las redes sociales. Digamos, si yo quiero saber quién es Servier Imón Suárez, puedo entrar a Internet, pongo Servier Imón Suárez y ahí voy a ver, viendo reseñas, ¿no? Muchas plataformas te permiten ya puntuar como Facebook. Entonces, este tipo de ranking que se hace para los usuarios es la reputación online realmente, ¿no? Tú vas a ver cuán bien parada está una empresa, pero por los mismos comentarios de los usuarios. Porque aquí pasa algo interesante con el marketing, que es que tú con un buen marketing puedes crear una buena identidad o puedes crear una buena ilusión de identidad. Porque claro, o sea, incluso Nietzsche te decía que no hay hechos sino interpretaciones, ¿no ven? Entonces, una empresa que no sea buena, pero que tenga mucha plata para invertir en marketing, te puede dar una ilusión de que es una buena empresa. Pero la reputación online se encarga de depurar estas ilusiones a través del comentario de los usuarios. Porque si tú en Internet te vendes como la mejor empresa, pero tus usuarios te dicen, no, pero es que mira que yo hice este pedido y nunca me llegó, o mira que sus términos y condiciones me decían que yo podía tener un derecho de retracto, es decir, comprar el producto y hasta el quinto día solicitar el cambio, y cuando lo hice nunca me respondieron, o no me dieron factura, o sea, ese tipo de comentarios contrastan la ilusión con la realidad. Y entonces hay una correspondencia entre la identidad de la marca y la percepción del consumidor. O sea, la empresa se puede vender como la mejor empresa, pero tiene que ser correspondido con que el usuario lo perciba de esta manera. Si la empresa te dice, somos la mejor empresa, y el consumidor te dice, bueno, pero es que ustedes dicen que son los más rápidos del mercado, pero llevo meses en el proceso del consumidor para que me devuelvan la plata porque nunca llegaron, ¿no? Entonces, no hay una correspondencia real. La presencia online en los canales digitales es muy importante. A mí me sorprende que hasta hoy en día tengo conocidos empresarios que no quieren entrar a Internet, no les gusta. Dicen, no, pero es que mi negocio es más local. Eso pasa mucho con las empresas locales. Una empresa local tiene todavía el debate de si vale la pena entrarse al Internet o no entrarse, porque el Internet te genera una globalización que no es la intención de todos, ¿no? Yo creo que cada empresario tiene su propia filosofía y sabe dónde quiere estar, dónde no. Aún así, a nivel local, las redes sociales son muy importantes porque localmente te ayuda a competir dentro de tu mercado, ¿no? Porque cada vez es más común que surjan empresas más jóvenes que tienen más afinidad con la tecnología, invierten más en marketing y yo les digo, o sea, quizás materialmente no son muy competitivas porque la empresa antigua tiene más canales de distribución y demás cuestiones, pero una empresa joven que tenga más canales de marketing, como que llega a más consumidores, y si llega a nuevos consumidores, el nuevo consumidor no va a poder hacerte la comparación de la tradición de la grande con la efectividad de la nueva, ¿no? Entonces, el tema de la presencia online es muy importante. Nunca hay que dejar de competir. Nunca hay que dejar de competir, ¿no? Hay que actualizarse en las nuevas tendencias. El comercio online nos lo permite, entonces estemos en los canales que sean adecuados para nosotros. El comentario y feedback positivo es muy importante, por ejemplo. Ya estamos en las redes sociales. Perfecto. Tenemos presencia, pero la presencia y la visibilidad siempre va a significar algo bueno o malo, dependiendo quién nos mire. Porque un error en redes sociales es un error que se masifica. Tal como las cosas buenas se pueden masificar, los errores también se pueden masificar y la gente te comienza a dar un feedback que puede ser positivo o negativo. El feedback positivo es lo que siempre estamos buscando las empresas, y el negativo hay que saber abordarlas. No toda crítica es mala. Hay críticas que construyen, ¿no? Hay críticas que incluso te pueden ayudar a ver con una buena asesoría de imagen, te pueden hacer ver como una empresa que se tropieza y aprende de los errores. Y a través de eso puedes fidelizar a los usuarios. Pasa mucho con los restaurantes, cuando la gente recibe mal la comida y esto que el otro, y la empresa va hasta el lugar, se disculpa, le da
un cupón gratis, se saca foto con ellos, ¿no? Para que el usuario vea que la empresa, detrás de la empresa hay gente que reconoce errores, gente que está dispuesta a cambiar. Entonces, son estrategias de marketing que se abordan. Pero miren que estas críticas, aquí volvemos a la naturaleza del ser humano. Hay críticas que construyen, ¿no? O sea, yo como usuario puede ser que me sienta ofendido con algún producto y de repente hago un comentario, hey, por favor, esto ha estado mal. Y bueno, en última, este es un comentario para mejorar. Pero ¿qué pasa cuando la crítica no es constructiva? ¿Qué pasa si yo simplemente tengo intenciones de lastimar a la empresa? Porque hay gente que simplemente quiere lastimar. Aquí ya no sabría decirles por qué. He estudiado mucho la criminalidad en Internet, pero el motor inicial de una persona que simplemente quiera hacer daño por perder el tiempo, son casos que ni los psicólogos están pudiendo decidir por qué simplemente hay gente así. Entonces surgen ciertos problemas con esta conexión del usuario al Internet. Y aquí está la problemática, ¿no? Mira, el derecho marcario es territorial. Si tú lo registras en Uruguay, tienes un registro marcario en Uruguay, pero no en Bolivia. Es por eso que las firmas de abogados, como Cervier y Monsuárez, lo que hacen es ofrecerte el catálogo de países. Te dice, ya, ¿en qué países vas a comercializar? Y tú dices, bueno, mi producto va a ir a Bolivia, Uruguay, Paraguay. Ya, perfecto. Entonces, en Cervier te registramos en cada país. Pero si te registramos en Uruguay y no en Bolivia, tienes que saber que tu marca no está protegida en Bolivia. Es por eso que es importante hacer los registros, ¿no? Y como el Internet es un servicio global y la marca tiene una protección territorial, surgen muchos problemas en Internet a nivel global que nos ponen en jaque muchas veces. Uno son los fake news y otros el phishing. Aquí les voy a hablar un poco de los fake news antes de que el doctor Facundo les hable sobre el phishing. Miren, los fake news son las noticias falsas. Son bulos falsos o rumores que no se han confirmado, pero que por su redacción sensacionalista terminan siendo divulgados y difundidos por Internet, confundiendo a los usuarios y manipulando su percepción de la verdad de los hechos. Para mí, las noticias falsas ha sido lo peor que nos ha pasado como especie. ¿Y por qué lo digo así? Porque yo creo que el ser humano, lo que nos diferencia como animales racionales de otros animales, ha sido nuestra capacidad de crear abstractos. Nuestra comunicación nos ha diferenciado como especie. El día en el que el mono logró ir al río y logró comunicarse efectivamente con sus compañeros y decirles, aquí hay un tigre de 8 o 9 de la mañana, volvamos por la noche, porque cuando se oculta el sol, el tigre se va. Cuando el ser humano logró comunicarse a ese nivel de afinidad, es que nos desarrollamos como civilización. Logramos crear pactos sociales, logramos crear Estado, leyes, y aquí estamos. Pero los fake news son lo peor que nos ha pasado como especie porque en los fake news juegan con lo mejor que tenemos, que es la comunicación, que es la información. Esos dos elementos que nos han hecho desarrollar y crear ciencia, esos dos elementos al mismo tiempo nos han entorpecido. Porque ahora tú entras a Internet y descubres noticias falsas. Y ya no importa para mucha gente lo que pase realmente, sino lo que importa es lo que lee, lo que le dicen, lo que le cuentan. Entonces, una empresa puede caer solamente porque hay noticias falsas. De repente sale una noticia falsa y te dice, esta empresa para producir sus chamarras mata conejos. Y eso es mentira. La empresa nunca ha hecho eso. Eso es un hecho discutible. Pero de repente hay una persona que comienza a difundir esta noticia. ¿Por qué? El por qué ya puede surgir por un tema psicológico, que creo que lo podemos hablar en otro espacio, pero que es un hecho, es un hecho. ¿Y cómo peleamos con esto? Claro, o sea, yo tengo un derecho marcario. Tú no puedes usar mi marca para difundir noticias falsas, ¿no? Entonces, es aquí cuando ya entra una correlación entre el derecho y la tecnología y la ética, porque una noticia falsa no es un uso marcario. El uso marcario es cuando yo quiero usar tu marca y ponerlo en un producto falsificado o quiero usar tu marca para asociar mi empresa a tu marca, pero hablar en falso de una marca no es realmente un tema marcario, pero se lo puede manejar con otras figuras. Que ahí está lo interesante. Con las nuevas tecnologías surgen los nuevos delitos y con eso surgen las nuevas formas de aplicar la justicia digital.
Entonces, quiero que vean cómo la posverdad, hoy en día pareciera que importa más la posverdad que la verdad. Importa más cómo se recuerden los hechos que los hechos que han pasado. Entonces, por eso muy, muy importante que erradiquemos las noticias falsas. Yo realmente no me gusta cuando estoy en Facebook y comienzo a ver a mis tías, que es lo típico que comienzan a decir, se va a cortar la gasolina porque el gobierno decretó tal cosa, ¿no? Es como que, tía, por si acaso esto es falso, ¿no? El gobierno nunca decretó eso, revisar la página oficial, ¿no? Entonces, hay que ponernos fuertes con nuestras virtudes humanas, que es la información y la comunicación. Hay que darle el valor que tienen esos dos elementos que no son menores. Yo les digo, es posible esta charla porque podemos aprender y comunicarnos. Entonces, reforcemos esas capacidades, eh, cuestionemos mucho. La filosofía nos ha entregado una gran herramienta que es la sospecha. Entonces aprendamos a sospechar de las cosas que leemos, que aprendemos, para destruir lo que son las fake news. Y de esa forma las empresas no tengan problemas correlativos cuando estén diciendo de que matan, no hacen, utilizan productos poco éticos para producir cosas que en la realidad no pasan, ¿no? Con esto ya termina mi exposición. Le paso la palabra al doctor Facundo. Gracias, David. Bueno, después de este debate filosófico, justo ahora me toca hablar de personas que no se caracterizan por caminar del lado de la ética. Pero bueno, ahora vamos a comenzar la presentación de lo que es el phishing. Este es un término nuevo que es muy importante que todos empecemos a escucharlo, a familiarizarnos, porque sin duda alguna está yendo en crecimiento y es sin duda una problemática, una patología de Internet, y es importante tenerlo muy, muy presente. Phishing, que en realidad se pronuncia igual que en inglés, el término phishing, que es con F en realidad al principio, y que significa pescar. Acá la idea del término phishing es un poco la imagen que pueden ver por ahí, que la vamos a ver ahora en la definición que sigue en la próxima diapositiva, pero es esta idea justamente de una persona que intenta pescar de manera indebida algunos datos del usuario que está del otro lado de la pantalla. Ahí en la próxima imagen podemos ver una definición del phishing como el acto de hacerse pasar por una empresa mediante el uso de su marca e imagen corporativa para manipularla y robar datos confidenciales de sus usuarios. Entonces, acá es donde es importante empezar a tener precaución respecto a los sitios donde uno ingresa, los correos electrónicos que recibe, el contenido también de los mensajes que puede recibir, sea por WhatsApp, por correo electrónico, por sitios web. Entonces es muy importante, en este sentido, adoptar ciertas, si se quiere, prevenciones para estar atentos ante este problema que puede ocurrir. El phishing en realidad es, si se quiere, la metodología de la estafa moderna. Entonces antes teníamos al estafador que quizá iba a su casa y le ofrecía un producto y decía que después se lo traía, o cuestiones así, y ahora los piratas, los hackers, encuentran esta vía del Internet justamente para hacer lo mismo, solo que lo hacen de distinta forma, porque justamente es una plataforma distinta, es la virtualidad, pero en definitiva, y para generar un concepto quizá tradicional que a todos nos quede en nuestra memoria, es la nueva estafa. Eso es el phishing, donde hay una persona que se hace pasar por otra, induce en error al consumidor o al usuario, le hace creer una cosa que en realidad no es, y frente a eso saca un provecho que puede ser económico o de otra índole. Por lo general es económico, pero puede ser en algún otro sentido. Sepan también que esto de robar datos nuestros, los datos en realidad es un activo para el hacker o para el pirata, que es un poco retomando la idea que decía David, no necesariamente porque sea David Oliva y realice determinado comportamiento, pero si yo puedo empezar a agrupar distintos comportamientos de los usuarios, eso en definitiva es un activo que puedo llevar a usarlo, y ahí está involucrada también la publicidad. Entonces, bueno, es importante estar atentos a eso. Acá empezamos a ver algunas de estas modalidades que tiene el phishing, que por supuesto cada vez es más usual. Quizá en una perspectiva tradicional estaba más asociado a la cuestión de servicios bancarios. Esto que a veces llegaba algún correo de supuestamente la institución bancaria con la que uno tiene un contrato o a la que pertenece, y el correo le sugería al usuario que hiciera algunas modificaciones o que entrara a un link para hacer algún ajuste, etc.
y ahí podía empezar con el tema del robo de datos. Esta visión más tradicional se ha ido expandiendo con esto de la pandemia mucho más. Entonces empezamos a ver continuamente ofertas de empresas reconocidas. Acá pueden ver el ejemplo de Starbucks o Adidas. Empresas reconocidas que de la noche a la mañana empiezan a ofrecernos productos, a hacernos regalos, y todos quedamos como conmocionados. Bueno, Adidas me está proponiendo me está haciendo una oferta, un regalo. Y dice, bueno, esto es fantástico, ingresa. Y ahí es donde se empieza el problema, porque quizá por lo general siempre hay que llenar una encuesta, donde le piden ciertos datos para poder participar de un sorteo o para poder regalarle determinado producto, y el usuario ingresa, pone sus datos sin darse cuenta, y en definitiva termina siendo estafado. Quizá puso su tarjeta de crédito y después va a haber una reducción en su estado de cuenta, o puso datos personales. Entonces es muy importante estar alerta. Esto, y va para los dos lados, consumidores y empresarios, estar siempre muy atentos al tipo de información que reciben y que dan también. Capaz que alguna vez les pasó, yo recuerdo hace no mucho me llegó un correo de supuestamente un pariente lejano, que no lo conocía, que estaba en Europa y que falleció, lamentablemente, pero que tenía una fortuna inmensa, que me quería dejar como herencia. Entonces el gestor me estaba contactando a mí, y claro, uno lo primero que dice, queda fascinado con el tío que no conoce, pero que le agradece enormemente que le haya dejado esa fortuna a un pariente que ni conoce en el otro lado del planeta. Y la propuesta es bárbara, pero claro, no es real. Uno siempre, cuando le gusta recibir regalos, le gusta que alguien le diga, mira, tengo esto para darte, tengo esto para ofrecerte, pero quizá el mayor consejo acá en Internet es, si alguien le va a regalar algo a usted, lo primero que tiene que hacer es dudar, ¿tá? O sea, prender las alarmas rojas cuando ve que le llega un mensaje, un correo, lo que sea, que le está ofreciendo un producto gratis y que le dice que tiene que seguir ciertos pasos para llegar a él. Es importante ahí el elemento duda, y siempre desconfiar. Esto no es muy lindo, obviamente, decir, pero siempre desconfiar de este tipo de planteamientos. ¿Tá? Pasamos a la siguiente. Acá, cuando uno está frente a un caso de phishing, puede adoptar distintas medidas. Acá están detalladas más las medidas desde la perspectiva del empresario, de la empresa, pero sí quisiera hacer alguna mención también al consumidor. Es importante verificar, cuando uno está en un sitio web, por ejemplo, si es un sitio protegido. Ustedes pueden ver arriba cuando está la URL, que se llama, que es, digamos, el sitio web. Al costado, por lo general, allí a la izquierda, hay un simbolito que es el icono del candado, y ahí puede tener, le va a indicar, digamos, el servidor si es un sitio web que está protegido o no. Hay veces que ese símbolo de candado está con un signo de alerta o un signo rojo también, indicando que no es un sitio web seguro. Entonces ya ahí el consumidor o el usuario empieza a tener algún recaudo, puede en definitiva decidir si va a entrar o no, qué tipos de datos puede aportar. También saber, es importante manejar con inteligencia qué tipo de datos queremos dar y dónde. ¿Ah? La institución bancaria, por ejemplo, difícilmente le pide un correo para hacer alguna modificación así de la nada, sin antes hacer una comunicación institucional generalizada, que no solo lo va a comprender usted, sino también a un montón de usuarios que están en su misma situación. Entonces también, bueno, ver cuál es el contenido de ese mensaje, si me está pidiendo que aporte datos de la tarjeta de crédito, contraseñas. El banco no me va a pedir una contraseña así de la nada por mail. Entonces, cuando se me presenta ese correo electrónico, lo primero que hay que hacer es no dar ese dato y enseguida tomar comunicación con la institución bancaria o la institución de otra índole, y poner al tanto de esta situación para que la propia institución a la que usted pertenece le diga, mire, si es un caso de phishing o no es un caso de phishing, y por tanto puede aportar los datos. ¿Tá? Perdón, Facundo, ¿te acuerdas que Sí. también conversábamos la otra vez cuando hablábamos de esto, preparando la charla, la importancia de que muchas empresas, inclusive bancarias, ya están haciendo campañas de prevención del phishing, y también dando a conocer de que esta situación ya está pasando, y previniendo un poco también y alertando a las propias empresas por un lado y a los propios consumidores por otro, ¿no? Perdón Sin duda que hay, no, por favor, está perfecto el aporte, porque está habiendo una campaña activa, no solo de los bancos. Por ejemplo, también he visto carteles en el Poder Judicial
que el Poder Judicial tiene algunos sistemas informáticos donde se ingresa también con contraseña, y ya hay campañas alertando sobre esto del término phishing y qué significa y qué recaudos tomar. Entonces es muy importante que las empresas tengan un rol activo en este tipo de situaciones, porque realmente es muy grave la consecuencia negativa que puede llegar a tener ser, bueno, víctima de un acto de phishing. Por eso realmente es muy importante la participación activa de las empresas. Y en este sentido también, yo lo que veo que sucede con Internet, y si uno lo piensa en contraste a cómo ocurría antes, cuando uno tenía que hacer los trámites de manera presencial, es que es tan amigable el uso del Internet, es tan amigable el uso de una plataforma, es tan amigable el uso del celular, que uno fácilmente ingresa datos y está todo el tiempo aportando información personal, casi que de manera automática y sin tomar conocimiento. Distinto era la situación cuando uno se enfrentaba a una institución, iba presencialmente y el funcionario le daba un formulario y tenía que llenar con papel y lapicera el contenido, y el formulario y el funcionario le explicaba el contenido del formulario, y uno capaz que medio que se enojaba porque decía, ¿por qué me están pidiendo esto? Y sin embargo en Internet es con total facilidad que uno sin problema pone cualquier tipo de datos, y en este sentido es importante saber también que la información que uno maneja en Internet es muy relevante. Por cierto, es confidencial en algunos casos, o imaginemos, no sé, en un prestador de salud, que quizá uno tiene un usuario donde puede acceder para hacer repeticiones médicas o ver sus estudios, algún estudio que se haya realizado de salud, y todo eso son datos sensibles, son datos propios de las personas que están circulando allí en Internet. Por eso es muy importante hacer un adecuado uso. Y ahora sí, pasando estrictamente a la cuestión empresarial, proteger la base de datos es algo muy importante. Cualquier institución que maneja datos de una persona, que pueden ser sensibles o no, pueden ser otro tipo de datos, es importante que los registre ante el organismo competente, es importante que haga un uso adecuado de esa base de datos, que maneje criterios, que esté asesorado por algún informático técnico respecto bueno, a los recaudos que se deben tomar, a no hacer una comunicación de esos datos si no es necesario, o si la ley no lo permite. Porque claro, imagínense que no sé, un prestador de salud tiene algún problema con su base de datos y se empiezan a filtrar datos de salud de los usuarios. O sea, sería realmente un problema, y por eso es muy importante tener presente ese punto de la base de datos. O sea, la protección a los datos personales es considerado hoy, incluso está establecido así por nuestro derecho, como un derecho humano, ¿tá? Entonces es importante saber que esto es un derecho que hace la propia personalidad, que hace a la integridad de la persona, y la empresa, como de alguna forma interactuando con el usuario y manejando todos estos datos, tiene que tomar la debida diligencia para hacer un uso correcto de estos datos. Otra de los lineamientos que debería seguir una empresa es hacer un correcto uso, y acá retomo un poco lo que decía Leonora, de su comunicación. Saber manejar su comunicación institucional, de hacer saber al usuario a través de qué forma puede llegar a contactarse con él. Por ejemplo, si no realiza sorteos por WhatsApp, es una buena medida aclararlo, porque es una moneda corriente. Hoy sorteos de WhatsApp hay por todos lados, todos los días. Entonces, bueno, es importante que el consumidor, que el usuario, sepa cuáles son aquellos canales oficiales de comunicación o institucionales, y aquellos en los cuales, si le llega, tiene que dudar, porque no es algo que la institución le haya advertido previamente de que se iban a comunicar a través de esa forma. Otro de los puntos es respetar la marca como una identidad visual. Y acá es importante también estar bien asesorado respecto a la marca que uno elige como signo distintivo, porque más allá de las funciones tradicionales de la marca, su función distintiva respecto al origen también empresarial, termina siendo una garantía para el consumidor cuando se enfrenta con ese signo que le genera seguridad, o un signo con el cual está familiarizado. Y por eso también termina ingresando al sitio web o ingresando al link en donde uno se le ofrece o le muestra el signo. Por eso es importante hacer un uso adecuado, de no hacer un uso disperso del signo, sino tener bien definido, usarlo, tratar de usar de la manera más similar posible en todas las distintas plataformas, para que el usuario no se confunda en definitiva
si la empresa no hace un uso adecuado de su marca. Y finalmente, y este es un punto muy importante, es el rol activo que debe tener cualquier empresa cuando toma conocimiento sobre un caso de phishing o sobre un caso de infracción marcaria o de denuncia. La participación activa de la empresa haciendo las denuncias correspondientes, sea a través de la plataforma web o sea a través de los mecanismos tradicionales de la justicia, es algo que tiene que hacer porque muchas veces lo que sucede con Internet es que va tan rápido que siempre la regulación o los distintos mecanismos de protección que pueden existir llegan un poco tarde, porque el mundo del Internet es muy cambiante. Entonces, si las empresas, frente a una situación de phishing, o frente a una situación donde se vulneran los derechos de un consumidor, no adoptan una actitud activa, en definitiva, de alguna forma termina permitiendo que este tipo de actos se sigan cometiendo o bueno, por lo menos no hace que se activen todos los mecanismos de protección que pueda haber para que eso no suceda. Por eso es importante siempre, frente a un caso de phishing o de fake news, bueno, en definitiva, cualquier acto ilícito, tomar todas las medidas, todo el abanico de posibilidades que haya herramientas legales, sea a nivel de la web, sea a nivel de la justicia, pero sí dar a conocer de esta situación para bueno, que se activen los mecanismos y en definitiva no siga sucediendo. Acá vamos a ilustrar algunos casos prácticos que hemos visto, incluso hemos intervenido respecto a lo que es el phishing. Por ejemplo, en este caso, que involucra a Adidas, era un sitio web que tenía justamente la marca Adidas en su dominio, se encontraba realizando actos de phishing en contra de la marca Adidas. De mala fe se empleó la marca registrada dentro del dominio, en el diseño también del sitio web y sobre las mascarillas, que se pueden ver allí en las imágenes, que justamente tenían la marca Adidas, a fin de conseguir que los usuarios caigan en error y llenen una encuesta bajo el engaño de que recibirían las mascarillas una vez que completen el formulario. Como ven, los hackers y los piratas siempre están muy actualizados con los temas que eligen. En plena pandemia, de repente Adidas estaba ofreciendo mascarillas, que todos necesitábamos mascarillas porque no podíamos salir si no teníamos el tapabocas, y de repente Adidas nos estaba ofreciendo llenar simplemente un formulario, aportar algunos datos y recibir la mascarilla. ¿Qué pasó? Este link empezó a circular por WhatsApp y le llegó a mucha gente. Y claro, y hay personas que lograron darse cuenta de que en realidad era un acto de estafa y otras personas no lograron darse cuenta. Y bueno, y ahí es donde empieza todo el problema con el robo de datos, con la información crediticia de la persona. Y por eso hay que tener los recaudos. Es muy difícil imaginar que una empresa como Adidas, con la trayectoria, esté reenviando un link por WhatsApp ofreciendo mascarillas. Esto es importante también apelar un poco a la inteligencia, si se quiere, pero también es cierto que hay distintos consumidores. Están quizá los nativos digitales, aquellos que nacieron en la era digital y que este tipo de cuestiones los tienen muy asimilados y fácilmente se dan cuenta de cuál puede ser una situación de phishing o no, y también otras personas que quizás no son tan amigos de la tecnología y les significa quizá un mayor grado de dificultad el hecho de tomar digamos, o de advertir cuando estamos ante un acto lícito o ilícito en la web. En este caso de Adidas se llevaron a cabo distintas medidas, que justamente lo que se hizo fue denunciar el sitio web ante las distintas plataformas que estaban siendo compartidas, y también de esta manera se logró que el sitio sea retirado, o sea, quedó inactivo en los distintos buscadores y ya no se encuentra disponible. O sea, la actitud que adoptó Adidas fue buena, porque en definitiva logró que este sitio se diera de baja y que por lo tanto dejara de circular, porque ya no tenía razón de ser la circulación si el sitio no existía. Otro de los ejemplos para ver rápidamente también lo que ocurría con Puma, otra empresa sumamente reconocida, donde también circularon distintos links que tenían a la marca Puma en su dominio, y también se ofrecían premios y tarjetas por determinado valor. Entonces, bueno, el usuario debía llenar ciertos requisitos a través de una encuesta, y en función de eso supuestamente se le otorgaba el premio, en este caso de la tarjeta, por determinado valor monetario. En este caso también Puma adoptó una actitud activa, hizo las denuncias pertinentes y logró desactivar estos sitios. Esto también es importante
dar el mensaje de que si uno actúa también logra buenos resultados. Y Estos casos resultados son de por acá, ejemplo, ¿verdad, Facundo? Son de acá, locales. O sea, son casos todos sí, exacto. locales. En realidad son casos internacionales porque circulan en la web, pero que llegan a usuarios uruguayos y entonces ahí es donde nosotros tomamos conocimiento y actuamos. Pero sí, un poco el hecho de que no tenga fronteras también hace que un caso que puede ser doméstico se diluya por todo el mundo y por eso la importancia de tomar las precauciones debidas. Pero sí es importante resaltar esto de que si uno toma ciertas actitudes y hace las denuncias pertinentes, logra buenos resultados. Y acá pasamos a otro caso que quizás muchos de ustedes lo conozcan, es el reconocido cocinero uruguayo Hugo Soca, que es muy popular en redes sociales, que tiene un canal, que tiene un programa en el canal de televisión y también algunas intervenciones en radio. Lo que sucedió con Hugo, que adquirió bastantes seguidores en Instagram, y de la noche a la mañana empezó a ser objeto de phishing, donde se creaban usuarios utilizando el nombre muy similar al de él, con algún cambio en algún signo, alguna coma, algún guión bajo, haciendo alguna variación en el nombre de perfil del Instagram, utilizando sus imágenes en su foto de perfil. Entonces, ¿qué hacían? Se creaban estos perfiles a través de piratas y empezaban a seguir a los propios seguidores de Hugo Soca. Entonces, no sé, imagínense ustedes a doña Marta, que hace poco se creó un Instagram porque la nieta la ayudó, y de repente empezó a seguir a Hugo Soca y vio que de la noche a la mañana otro perfil de Hugo Soca la empezó a seguir a ella misma. Imagínense el orgullo que le daba para doña Marta ver que el cocinero lo estaba siguiendo a ella y que de repente además el cocinero le mandaba un mensaje donde le estaba ofreciendo un premio, entonces tenía que llenar una pequeña encuesta y si iba a hacer, no sé, de un producto para su cocina, una cosa magnífica. Y obviamente doña Marta, que capaz que no tenía mucha idea de estas cuestiones, ingresó, aportó sus datos y obviamente nunca le llegó el producto de cocina que esperaba con ansias porque era un caso de phishing. Son muy inteligentes los piratas porque las variaciones que hacen son tan pequeñas que uno en la inmediatez o en la rapidez o en la ansiedad quizá no advierte de esas modificaciones y fácilmente ingresa y es parte del engaño. ¿Qué se hizo aquí? Se tomaron distintas acciones, pero sobre todo a nivel de la web, contra la propia plataforma de Instagram. Ellos tienen un correo que se llama Report Abuse, mediante el cual nos podemos comunicar con el host y advertir sobre estos perfiles para que los den de baja y dejen de existir. Ahí en la próxima imágenes ustedes van a ver todos los perfiles que se habían creado. Todos esos son perfiles piratas, truchos, que se crearon justamente con estos fines de engañar a los seguidores de Hugo Soca y aportar, generar actos de engaño y en definitiva estafar a las personas. Imagínense para Hugo que de la noche a la mañana tener que estar dando explicaciones permanentemente de que no era él, de que ese perfil no pertenecía a su empresa y que por tanto por favor no hicieran ningún acto relacionado con ese perfil. Obviamente que también termina siendo un poco desgastante para el propio empresario tener que adoptar esto, pero sí es necesario que lo hagan. O sea, está bien que el empresario tome esta actitud activa cuando se encuentra con un caso de phishing, porque si no también imagínense que muchas personas capaz que no terminan siendo conscientes de lo que ocurrió y capaz que después terminan teniendo una mala imagen del cocinero y no es así, es un malentendido y bueno, por supuesto que nada tiene que ver con la persona real. Como recomendaciones generales y finales para las empresas, además de esta actitud proactiva, que perdonen que insista, pero sé que es muy importante hacerlo, también es importante registrar la marca. ¿Por qué? Porque la marca, además de un activo, es una herramienta que facilita enormemente las distintas denuncias que se pueden llegar a generar cuando uno toma conocimiento sobre un acto de phishing o de fake news. Porque las plataformas, cuando ya ven que hay una empresa que tiene marca registrada, facilita mucho los trámites y fácilmente uno puede dar de baja ese sitio o ese link o ese usuario que está perjudicándolo. Cuando no tiene una marca registrada, todo se vuelve un poco más complicado y hay que entrar a dar un poco más de explicaciones a la plataforma de por qué uno quiere dar de baja. Marcas registradas y también dominios es otra recomendación. Cuando uno va a crear un sitio web, registrar ese dominio es importante porque todos esos activos después lo que hacen en definitiva es facilitar este proceso de denuncia con el que se pueden encontrar. Y también estar alerta, por supuesto, todo el tiempo haciendo un monitoreo web
de cómo el mercado se va expandiendo, de si su sitio web está siendo copiado por algún otro sitio web, su imagen, ver su marca, cómo está circulando, por dónde, ver los comentarios de los consumidores en aquellos sitios que son de opinión, capaz que allí pueden tomar conocimiento sobre algún caso o les alerten sobre algún acto de phishing. Entonces también es importante el monitoreo web constantemente para estar alerta de todas estas situaciones. No les quitamos más tiempo, simplemente y a modo de conclusiones, mediante las herramientas de inteligencia artificial logramos atacar todo el sector del mercado que de otra forma quedaría sin control, y en la actualidad los infractores cada vez mutan más hacia la venta online. Por eso es importante ver qué herramientas se toman en cuenta para prevenir y evitar que este tipo de actos sucedan. Eso es todo por ahora. Les agradecemos su tiempo. Por supuesto que estamos a las órdenes para cualquier duda, inquietud, y ahora, bueno, si se abre la etapa de preguntas, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de comentario, y desde ya agradecerles, y estamos en contacto para cualquier comunicación futura que requieran. Excelente, muchísimas gracias David y Facundo. Creo que fue una interesantísima charla, es un tema sumamente nuevo, interesante, y también nos abrieron la mente y la visión de estas nuevas situaciones en los aspectos éticos y de transparencia que en lo que respecta a la sostenibilidad de las empresas. Si les parece bien, algunas consultas que tengan, que nos hagan llegar, pueden liberar sus micrófonos. Mónica, creo que te estás pensando en alguna pregunta, ¿verdad? O María también, que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Buenas, ¿qué tal? María ¿Qué tal? Vázquez. Encantada. ¿Qué tal? Bueno, buenísima la charla. No, quería hacer una consulta nomás. Cuando dicen que se puede iniciar acciones legales, por ejemplo, en un caso de phishing, si se da un tema de infracción marcaria, yo tendría que tener mi marca registrada en el lugar donde, por ejemplo, en la IP, no sé cómo se dice, donde está el hacker, digamos, desde donde se inició o desde donde se puso la página, por ejemplo, que está haciendo el tema de phishing, por ejemplo. No sé si se entendió la pregunta. Se entiende, y es muy buena pregunta. De hecho, gracias por traerla, porque cuando hablamos de delitos informáticos, siempre queda la duda de dónde denuncio, dónde están los efectos, cuál es la competencia, la jurisdicción. Mira, en estos casos, el tema del servidor, el servidor que está hospedando la página web, no nos basamos mucho en el país donde esté el servidor, porque la mayor parte de los servidores están en Europa o en Estados Unidos, ¿no? En todo caso, vemos por practicidad dónde están los efectos, el daño de la infracción. Por ejemplo, si tú eres la abogada o la empresaria en Uruguay, seguramente tú estás viendo los efectos en Uruguay. Entonces, por un tema de comodidad y de competencia, se recomienda más hacerlo en el mismo país donde tú estás viendo los efectos. Otra competencia que también se puede abrir, porque la competencia se decide en cuanto a los efectos y los domicilios. También puedes hacerlo en cuanto al domicilio del infractor, pero que tampoco es muy práctico, porque cuando uno investiga estos casos, por debajo tú ves que la persona que ha creado la página web es una persona de Egipto, de Nigeria, o sea, son realmente países muy lejanos. Entonces, recomendamos, pero siempre viendo caso a caso, que se haga en el domicilio del afectado. Perfecto, clarísimo, muchas gracias. Yo, más que una pregunta, una reflexión. Yo soy Mónica Trías, de LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Esta charla, un excelente disparador, porque me planteo el hecho de que acá dentro de LATU hay mucha gente joven trabajando, cada vez más, y la compra-venta vía redes sociales está, tal cual se mencionaba, creciendo muchísimo. Entonces me parece un buen disparador para hacer alguna actividad a la interna similar a esto que estuvimos recién,
sumando el cómo la organización hace para controlar su página web o el acceso a su marca. Al ser organismo de certificación también tenemos, más allá de la marca LATU, la marca de certificación. Entonces hay distintas cosas para el control y me parece sumamente interesante, así que bueno, me llevo la idea para hacerlo a la interna. Gracias. Y retomando lo que tú decías, Mónica, y también aprovecho, más allá por supuesto, de las capacitaciones internas que pueden llegar a ser, también muchas veces pasa que los actos de phishing van dirigidos de una forma institucional, digamos. A veces pasa que se manda un correo electrónico específicamente a una institución, que puede ser el LATU perfectamente, donde también se busca de alguna forma robar no solo identidad, sino quizás datos de la propia empresa, y que eso puede ser muy grave porque más allá de la cuestión personal que puede afectar al usuario, también termina generando una problemática institucional a la propia empresa. Y esto nos ha pasado, incluso al estudio, que ha llegado un correo solicitando determinada información, por eso hay que ver bien. Incluso nos hemos tenido que fijar hasta si el funcionario que enviaba el correo pertenecía a la empresa donde supuestamente venía ese correo o no, y ahí pudimos comprobar que claramente no pertenecía. Bueno, todas esas cuestiones que hay que estar un poco detrás de ellas, porque si no, realmente es muy grande el perjuicio que se puede llegar a generar. Sí, por un tema de seguridad de la información y también de confidencialidad, porque por ahí puede ser que caigas en el dato de algún cliente y bueno, me parece sumamente importante esto. No sé si tienen alguna otra consulta, comentario.